Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Y hoy tenemos transmisión, hoy es martes, hoy es día del Señor, como todos los días, y hoy es día de reunión, hoy es día de congregarnos en su nombre para poder recibir instrucción, para poder ser enseñados, entrenados en lo que Dios ha dispuesto para nuestros corazones y de lo que Dios quiere que aprendamos y sepamos para bendición, crecimiento de nuestras vidas, para la fortaleza de nuestro corazón, para la fortaleza de nuestra fe y que podamos ser enseñados a través de la palabra de Dios en lo que Dios ha dispuesto ya preparado en nuestro corazón, ha preparado en nuestras vidas para que seamos fortalecidos en la fe y recibamos esa instrucción que nos ayude a crecer, a fortalecernos, a permanecer. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Sé que algunos van llegando después del trabajo, apenas están incorporándose a su casa, están preparándose para cenar algo, para estar en comunión con la familia, y aún así se tomen el tiempo para conectarse a estas transmisiones. Pues les agradecemos mucho, de verdad, bendigo sus vidas y espero de corazón que la palabra que hoy reciban, la enseñanza que hoy reciban, sea de bendición para sus vidas. De verdad, espero con todo mi corazón que sean grandemente bendecidos y que llene esta palabra sus corazones, para que toda duda se disipe, para que cualquier incertidumbre en su corazón se disipe, cualquier temor en su corazón también se ha quitado y puedan encontrar paz, fortaleza y bendición. De verdad agradezco mucho a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque se toman el tiempo, porque disponen su corazón, porque se preparan para recibir lo que Dios tiene para ustedes esta noche. Y hoy, en verdad, espero de corazón que sean grandemente bendecidos y que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Lo prometido es deuda. El día domingo les comenté que explicaría. Si no has escuchado el mensaje del domingo, te aconsejo que vayas a esa enseñanza. Está aquí en Facebook. Lo puedes encontrar aquí en las publicaciones de Facebook del día domingo. Creo que está precisamente abajo de este video. Pero ahí les comenté que hoy martes, compartiría con ustedes acerca de cómo es que Jesucristo se hizo pecado, pero no fue un pecador. Y cómo es que nosotros podremos tener esa misma actitud y ese mismo comportamiento y reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas sin tener que lidiar o batallar con el pecado. Creo que es un tema bastante extenso. Yo creo que empecé a desarrollar el tema, tomar notas, poner las citas, hacer los comentarios pertinentes para esta enseñanza. Y la verdad es que es un tema muy extenso que espero poder abordar de manera correcta y que en lugar de generar confusión pueda generar en ustedes fe, confianza y esperanza en Dios, de manera que ustedes se sientan seguros, se sientan confiados, que haya luz en su entendimiento a través de estas enseñanzas y que pueda haber comprensión acerca de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces espero poder abordar el tema de manera amplia, completa, así es que considero, y esto es a consideración personal, creo con todo mi corazón que nos vamos a llevar más de una enseñanza, así es que nos vamos a llevar más de un martes hablando de este tema. Yo espero que no sean muchos martes, que espero que sean algunos nada más, porque de repente hemos hecho series de hasta 9, 10 partes, que ahí perdonarán los efectos de sonido, pero yo espero de corazón que ustedes puedan encontrar en estas enseñanzas entendimiento y revelación acerca de este tema. Así es que con toda honestidad tengo que decirles que este tiempo de enseñanza nos va a llevar varias semanas. Así es que empezaré abordando el tema, tratando de dar una introducción al tema,
quizás empezando por alguno de los puntos que quiero dar a conocer a todos ustedes para que nos quede claro el asunto acerca del pecado y cómo es que Jesús nos ha dado libertad del pecado, cómo ya no estamos sujetos al pecado, aun cuando quizás tú y yo seguimos de alguna manera o en algún momento podemos caer en el pecado o practicar algún pecado, cómo es que ya no tenemos más esa condenación que el pecado produce sobre nuestros corazones y que tampoco podamos caer en la indiferencia o el menosprecio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, creyendo que lo que Él ha hecho por nosotros pues no tiene ningún valor o ningún peso. Así es que si nos tienes paciencia y tienes consideración de nosotros y nos acompañas en esta enseñanza, en esta serie de enseñanzas que hoy estamos comenzando, que le he puesto por título No somos pecado, somos justicia. En el sentido de lo que hablábamos el domingo pasado, que espero escuches este mensaje. Si no lo has escuchado después de hoy, después de que termine esta transmisión, corre a ver el video del domingo, que estoy seguro te bendecirá. Así es que yo espero que nos acompañes a lo largo de los próximos martes. Hoy es la primera enseñanza. No estoy seguro cuántos martes nos vaya a llevar esta enseñanza, pero espero que te quede claro, espero que puedas comprender la importancia que tiene esto para tu vida y sobre todo para que te puedas apartar del pecado y te puedas apartar de la condenación y puedas hacerlo con libertad, no como un acto religioso, no como un acto de tradición o por miedo al castigo de Dios, sino que lo puedas hacer con libertad, que puedas acercarte a Dios con libertad, que puedas confesar con tu boca que eres libre del pecado, que ya no hay más pecado en ti y no por hipocresía ni mintiendo, sino que lo hagamos con autoridad, con verdadera autoridad, sabiendo que el pecado ha sido vencido, que ha sido derrotado y que está fuera de nuestras vidas. Así es que en ese entendimiento y con esa convicción en el corazón, estaremos hablando hoy y los próximos martes acerca de este tema de que no somos pecado, sino que somos justicia, la justicia de Dios. Y es como una consecuencia este mensaje o esta serie de enseñanzas es como una consecuencia de lo que he venido hablando los domingos pasados, porque he hablado precisamente de esto, que somos la justicia de Dios, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, que Jesucristo venció el pecado, que Él se hizo pecado para quitar el pecado del mundo. En ese entendimiento y con esa convicción hemos venido enseñando al respecto y ha surgido quizás la incertidumbre o la duda acerca si de la manera en cómo estamos viviendo es una manera correcta, si tenemos que ser más estrictos. De repente sé y conozco amigos pastores que tratan de ser más rígidos, más estrictos en cuanto a la conducta de las personas en la congregación, buscando que las personas vivan en una mayor santidad, que vivan alejados del pecado y más cerca de Dios. Y con la única intención, entiendo y conozco a mis queridos amigos pastores, entiendo y conozco y sé que lo hacen con la intención de ayudarlos. Eso espero, eso quiero creer, que lo están haciendo con la intención de ayudar a la iglesia, de ayudar a los hermanos para que tengan una vida más plena, una vida más completa. Y entonces de repente nos encontramos, como pastores, nos encontramos poniendo una serie de reglas o una serie de normas, vigilando la conducta de las personas, andando detrás de ellos, viendo cómo se comportan, tratando de corregir sus vidas y finalmente terminamos siendo como la policía cristiana, tratando de corregir a aquellos que hacen lo malo, poniendo multas a los que hacen lo malo, encerrando a los que hacen lo malo o excomulgando o sacando de la iglesia a aquellos que hacen lo malo. Entonces caemos en esos comportamientos porque con ese afán de querer poner las normas que ayuden a los cristianos a tener una mejor vida, una vida más apegada al evangelio, una vida más conducida hacia Dios en santidad, apartados del pecado, en esa intención de querer ayudar, de repente terminamos poniendo reglas que ni siquiera tienen que ver con los principios espirituales
o con los principios bíblicos que Dios ha establecido, que deberían de ayudarnos a tener una vida más plena. Y en lugar de vivir en libertad o en una plenitud de la que el Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 10, versículo 10, terminamos poniendo una serie de estructuras religiosas que nos vuelven más legalistas y más religiosos que incluso los mismos fariseos o que los mismos escribas que en el tiempo del Señor Jesucristo lo rechazaron y lo señalaron como pecador. Así es que para evitar todo eso, tampoco pretendo tener yo las reglas o las normas en cómo deberíamos de vivir. Creo que esa es una labor que al Espíritu Santo corresponde, y el Espíritu Santo hablará a tu corazón y dará testimonio a tu corazón cómo es que deberías vivir o cuál es el tipo de vida que deberías de llevar, cómo deberías de comportarte, cuáles deberían ser tus convicciones, y sin pretender tratar de ponerte reglas o imponerte reglas, pretendo mejor enseñarte, darte los principios y darte los fundamentos que te ayuden a vivir y a tener una vida apegada al Evangelio de nuestro Señor Jesús, para que puedas experimentar la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. El apóstol Pablo lo dice cantidad de veces acerca de esta libertad, nos habla acerca de que ya no estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado, nos habla acerca de eso. Y de repente a nosotros se nos olvida, a nosotros nos pasa de largo todas estas enseñanzas y nos olvidamos realmente de lo que la Biblia enseña y cuál es el estilo de vida que deberíamos de tener. Entonces, partiendo de esto, yo espero que hoy y los próximos martes nos puedas acompañar y nos puedas seguir en todas estas enseñanzas. Espero que sean las suficientes para dejar al menos lo más posible en nuestro entendimiento y nuestra capacidad, nos quede lo más claro posible acerca de estos principios y estos fundamentos bíblicos que nos puedan ayudar a tener una vida más plena, completamente en libertad, no religiosamente, no fanáticamente, sino con convicción en el corazón de que como hijos de Dios vivimos para Jesús, somos de Jesús y estamos en plenitud en Él. Y partiendo precisamente de lo que hablábamos hace unas semanas atrás, todavía este domingo lo volví a retomar, que es el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Si tú tienes tu Biblia y puedes abrir tu Biblia, me gustaría que me acompañaras a 2 de Corintios capítulo 5. Es algo que mencionábamos este domingo pasado, de ahí partimos en el mensaje como principio de la enseñanza del domingo, pero hoy quiero retomarlo porque en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, este es el texto de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De repente cuando leemos este texto, cuando leemos este versículo, de repente nos encontramos con gente que toma este texto o que toma este versículo con cierta intención de tomarlo como un libertinaje, como una autorización a pecar. O por el otro lado, lo queremos tomar desde un punto de vista muy religioso, muy estricto, muy rígido en cuanto a los principios bíblicos y queremos tomarlo como una regla. Pero en realidad es una explicación. Este texto, este versículo, es una explicación de lo que sucedió con Jesucristo. Es decir, Jesucristo se hizo justicia al vencer al pecado. Es decir, la victoria que obtuvo Jesús en la cruz del Calvario es lo que nos concede a nosotros la justicia que conquistó Jesús en la cruz del Calvario. Por supuesto que Jesucristo es justo antes de ir a la cruz, pero después de ir a la cruz no solamente comprueba su justicia o demuestra que es justo, sino que toma la justicia de Dios para posarla en nosotros, para que nosotros pudiéramos ser llamados justos. Recordemos que nuestra condición de pecado y la condición en la que hemos actuado y vivido nos hace ser personas de pecado. Y siendo nosotros personas de pecado, nos encontramos en una condición lejos de Dios. Esa condición de pecado es la que nos tiene atados. Ahora, Jesús conquistó en la cruz del Calvario, al vencer al pecado, conquistó nuestra libertad y conquistó la justicia que nos otorgó a nosotros para que nosotros seamos llamados justicia de Dios en Él.
No somos llamados justicia de Dios en nosotros mismos. No hay mérito alguno en nuestras obras, no hay una condición de libertad en nuestras obras. El pecado nos tiene sujetos a la naturaleza de pecado y por eso actuamos y vivimos y nos conducimos de continuo hacia el mal. Aunque tú quieras conducirte correctamente, aunque tú tengas buenas intenciones, aunque tengas buenos deseos en tu corazón y quieras ser una buena persona, por naturaleza, por la naturaleza caída del ser humano, por la naturaleza de pecado que gobierna en este mundo, es que reaccionamos conforme a la carne y no conforme al espíritu. El mismo Señor Jesucristo dijo que a la verdad el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil, refiriéndose a la oración, porque sus discípulos no habían podido orar ni siquiera una hora con él. Entonces, a veces nos cuesta trabajo hacer las cosas espirituales, no porque no querramos hacerlas, no porque no tengamos la intención, o porque algunos llegan a decir es que yo no oro porque no sé orar, o yo no leo la Biblia porque no la entiendo, o no voy a la iglesia porque no me gusta, y entonces tratamos de justificar una vida espiritual fría, tibia o indiferente hacia las cosas de Dios, porque hay una condición natural en nosotros que está más orillada hacia el pecado que hacia la santidad, que hacia Dios, que hacia la búsqueda del Señor. Y esto no es una justificación para decir, ya ves, yo soy malo porque ya acaba de decir el pastor Axa que yo actúo mal porque la maldad está en mí. No, actuamos mal porque estamos lejos de Dios. Pero eso es precisamente lo que vino a conquistar Jesucristo, es lo que nos dice el apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, que no conoció el pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, no hay pretexto de que nosotros sigamos pecando porque estamos en una naturaleza caída. No. De hecho, lo que debemos entender es que nosotros ya no deberíamos de pecar y no deberíamos de vivir actuando conforme el pecado nos quiere orillar a practicar o a hacer o a vivir, porque ya no estamos bajo esa naturaleza. Nuestra naturaleza ha cambiado. La victoria sobre el pecado es una victoria plena. Es una justificación de nuestras vidas para que seamos verdaderamente libres del pecado. No es una victoria a medias. Jesús no conquistó a medias. Jesús conquistó por completo, derrotó por completo al pecado, se coronó y se enseñoreó sobre el pecado, y esa victoria que Jesús logró en la cruz del Calvario es la que nos permite a nosotros ser justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, quizás nos cuesta trabajo conocer esta libertad, o no conocemos la libertad de nuestras vidas lejos del pecado, porque no conocemos completamente lo que Jesús hizo. Recordemos que la ignorancia, que el desconocimiento de las cosas espirituales nos lleva a ser vulnerables, nos lleva a ser engañados. Les explicaba el domingo, y vale la pena que escuches este mensaje del domingo, no ahorita mismo que estoy predicando, pero sí después de que termine esta enseñanza, corre a ver el mensaje del domingo, y estoy seguro que te quedará claro, cómo la culpa nos genera un peso sobre nuestros hombros que nos impide vivir en libertad. Y la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y la vida plena que Cristo Jesús prometió que nosotros tendríamos. Jesús dijo que tendríamos vida y vida en abundancia, en Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, si conocemos la libertad para nuestras vidas, una libertad que nos lleva a vivir lejos del pecado, es seguramente porque hemos entendido y hemos conocido lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque esa vida en libertad, esa vida en victoria, esa vida lejos del pecado, es la que Jesús conquistó para nuestras vidas. Ahora bien, hay algo que debe de quedarnos claro, y es este texto que dice que Él no conoció pecado y por nosotros lo hizo pecado. Entonces me hizo pensar precisamente en lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Si puedes abrir tu Biblia, nos vamos a mover. Hoy es más que una prédica, es una enseñanza. Hoy nos vamos a mover un poquito más en la palabra de Dios, porque tenemos que ponerle fundamento bíblico a esto que te estoy enseñando. Tenemos que ponerle nuestra base para esta enseñanza, es la Biblia. No son mis ocurrencias, no es lo que a mí me parece o no es lo que yo quisiera que fuera, es lo que la Biblia dice, y por eso es lo que explicamos y tomamos como nuestro fundamento la palabra de Dios.
Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, ay, perdón, estoy leyendo el Evangelio de Juan. Perdón, les di la cita equivocada, no es el Evangelio de Juan, es primera carta de Juan. Perdón, con razón me sonaba raro el texto, dije nada que ver con lo que estamos hablando, pero en primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, ya casi al final de tu Biblia, antes del Apocalipsis, están las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. Ahora bien, en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice la palabra del Señor así, primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Escuche lo que dice el apóstol Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Se está refiriendo, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que nos dice Juan, mire, el día, recuerdo bien. Pues el día de ayer, ayer lunes, estuvimos de descanso, mi esposa y yo nos dieron el día feriado en el trabajo, día de descanso, nos permitieron no ir a trabajar el día de ayer y mi esposa y yo nos quedamos, así es que salimos a caminar un rato y pasamos a comprar a una panadería de esas grandes que hay aquí en cerca de donde vivimos. Nos paramos a comprar pan, nosotros aquí le llamamos bolillo, no sé cómo le llamen en otras partes donde nos escuchen, pero es pan blanco, es pan que ocupamos para hacer nuestras famosas tortas mexicanas. Y ayer comimos tortas por la tarde, así es que se nos habían antojado y compramos el pan, mi esposa y yo, y ahí en la panadería, afuera de la panadería, había una señora que ya pues no estaba muy grande, tenía 55 años, después me lo comentó, tenía 55 años y nos habló cuando íbamos hacia adentro. Bueno, iba a entrar mi esposa porque por esto de la pandemia no entramos todos, solamente entra uno. Y entró mi esposa y antes de que ella entrara nos habló y nos dijo, oigan jóvenes, miren que por favor me pueden ayudar, pueden comprarme mi pan. Nos pidió el pan que ella quería, mi esposa iba a entrar, así es que mi esposa tomó el billete de la señora y mi esposa entró y compró el pan de ella. Pero mientras mi esposa entró, yo me quedé ahí a un ladito de ella, esperando a mi esposa que saliera de la panadería. Y cuando estaba ahí esperando me doy cuenta que en un carrito que ella llevaba, de esos de centro comercial, un carrito de centro comercial que ella traía, no sé, quizás la servía de banco, de andadera, no sé, de bastón le servía para andar, pero ahí en ese carrito traía una Biblia. Y entonces yo estaba ahí parado esperando a mi esposa y ella me dice, qué feo esto de la pandemia y que mire que es peligroso. Y empezó a decir todos sus miedos. Y entonces yo le empecé a decir, pero tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Dios, tienes que quitar todo el temor de tu corazón, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es lo que dice en el versículo 18, en el versículo siguiente de lo que acabamos de leer. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y eso es lo que yo trataba de explicarle, y ella cada vez me explicaba sus miedos y me decía que tenía miedo de enfermarse, que ella era una mujer grande, que estaba enferma de la columna. Tiene 55 años, en realidad me lleva solamente 6 años. Y ella ya se sentía que era muy anciana y que no podía más, que se enfermaba y que tenía miedo. O sea, muchas cosas empezaron a pasar por su corazón y ella empezó a abrir de su boca, empezó a hablar de todos sus miedos, de todos sus temores. Y finalmente una de las cosas que ella me confesó fue, y me dijo en ese momento que estábamos esperando, me dijo, es que yo tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir, no me quiero morir, tengo miedo a que me vaya a morir, porque si me muero, no sé qué va a pasar. Y yo veía que tenía su Biblia ahí en el carrito y yo le decía, bueno, ¿será que no ha leído la Biblia? ¿Será que no conoce la Biblia? ¿O la Biblia es de alguien más?
No sé, yo pensaba dentro de mi corazón y yo trataba de explicarle, y después de unos minutos, porque mi esposa tardaría, no sé, yo creo que unos 10 minutos ahí adentro de la panadería, quizás menos, quizás más, no lo sé, pero el tiempo que esperamos, yo traté de explicarle que el perfecto amor echa fuera el temor, que no habría por qué tener miedo, que si ella creía en Dios, no tenía por qué temer, no tenía por qué dudar, no tenía por qué pensar que las cosas le iban a salir mal o que las cosas iban a estar terribles para su vida y para su existencia. Trataba de explicar, después de varios minutos, finalmente creo que el Espíritu Santo tocó su corazón y ella finalmente empezó a aceptar que lo que único que podía ayudarle era su fe en Dios. Finalmente reconoció que tenía poco de conocer a Dios, que tenía poco de conocer a Jesús, y entonces finalmente aceptó que lo que necesitaba era conocer a Dios. Así es que les cuento esto precisamente por esto que dice el apóstol Juan aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Uno de los temores que tiene la mayoría de las personas es a morir, porque no sabe lo que le espera después de la muerte. Hay incertidumbre, hay miedo, hay desconfianza. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis seres queridos? ¿Qué va a ser de aquello, del otro? Por cierto, hay un mensaje que compartí que se llama Miedo a morir, que te recomiendo que escuches también, donde explico precisamente que no deberíamos de tener miedo a la muerte, sino ni miedo al juicio de Dios, sino que deberíamos de tener confianza. Y la gente tiene miedo al juicio de Dios. A muchos cristianos, mucha gente que cree en Dios, que cree en Jesucristo, tienen miedo al juicio de Dios porque se sienten incapaces o sienten que no serían aprobados o sienten que serían mandados al infierno por el estilo de vida que han vivido. Sienten que le han fallado tanto al Señor que no son dignos de tener una vida eterna en salvación y alabanza al Señor, sino que creen que su eternidad será en el infierno por el tipo de vida que han llevado. Y lo que nos dice el apóstol Juan es que el amor de Dios está en nosotros y el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, de manera que nosotros no deberíamos de tener temor a morir, ni tendríamos que tener miedo a presentarnos en el juicio delante de Dios, sino que deberíamos de presentarnos con confianza. Y la única razón por la que podrías presentarte con confianza delante de Dios es porque sabes que vas a tener una eternidad con Dios. Sabes que no vas a ir al infierno, sabes que no vas a morir para ir al infierno, al lago de fuego y azufre, sino que vas a morir y vas a ir a la eternidad, a la gloria eterna, al paraíso, al cielo, a la nueva Jerusalén, como quieras decirle, pero vas a estar una eternidad con Dios. Cuando tú no tienes miedo a morir es porque tienes confianza. Hay un puente que recién me estaba acordando, hay un puente, ¿cómo se llaman estos puentes? Un puente de madera y cuerdas, no sé, un puente que se mueve, colgante, perdón, ya me acordé, un puente colgante que está para llegar a un rancho allá en Colima al que íbamos cuando éramos niños, que se llama El Chical. El Chical es un rancho que atraviesa que un río separa de la llegada de la carretera para poder llegar al rancho. Es un pueblillo ahí chiquito, es un pueblo chiquito, no, pueblillo no, perdón, no quiero ofender a nadie, pero es un pueblo chiquito que está ahí en Colima y que nosotros íbamos de pequeño. Y para poder llegar al rancho teníamos que cruzar ese puente colgante que es, y era divertido cruzar, para mí era muy divertido cruzar porque quienes tenían miedo se agarraban por los dos lados de las dos cuerdas y temblaban cuando cruzaban y pasaban muy despacito y se sentían inseguros. Yo vi que mi prima cruzó, mire, cruzaban caballos por ese puente. Y mi prima cruzó y cruzó mi otro primo y cruzaron y pasaron y luego vi que llevaban cargando cosas y ellos cruzaban con mucha confianza sin agarrarse, que yo dije, ¿por qué debo de tener miedo? Si ellos cruzan con confianza, pues no pasa nada. Y yo corría de un lado a otro y me pasaba de un lado a otro y el puente todo se movía y se tambaleaba y todos empezaban, ¡no, Axel, cálmate! Y empezábamos a querer jugar. Mi papá también ahí les movía el puente y era un gritadero, era una emoción ahí. Y yo me sentía seguro. Yo tenía confianza de cruzar ese puente. Yo sabía que no me iba a pasar nada, porque los que conocían el lugar, los que sabían del lugar y los que cruzaban todo el tiempo de manera cotidiana ese puente, pues lo cruzaban con tal confianza, tenían tanta seguridad en cruzar ese puente, que esa confianza me la transmitieron a mí.
Y yo por eso corría y corría de un lado a otro y cruzaba el puente y regresaba y porque tenía confianza. No tenía miedo a lo que fuera a pasar, no tenía miedo a que se fuera a caer el puente, no estaba pensando si la cuerda era suficientemente sólida o las tablas eran suficientemente nuevas para soportarnos, o si todos los que íbamos ahí éramos mucho peso o no. No pensaba en eso. Yo lo que creía es que el puente no le iba a pasar nada, y para mí era emocionante que se meciera y que se moviera de un lado a otro porque no tenía miedo. La gente tiene miedo porque desconoce lo que le espera después. Pero el perfecto amor dice que el amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuál amor? El amor de Dios. El amor que Dios tiene por ti se ha perfeccionado, es decir, no tiene errores en tu corazón, no tiene fallas, no tienes dudas de que Dios te ama. No tienes dudas de que Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti en la cruz del Calvario, para que creyeras en Él y no te perdieras, sino que tuvieras vida eterna. Eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia que de tal manera Dios te amó que su Hijo murió por ti. Cuando eso se perfecciona en tu corazón, lo que produce en ti es confianza. Confianza que te dé la certeza de que venga lo que venga, pase lo que pase, sea que vivas 200 años en la tierra o sea que vivas 60, 70 años en la tierra, no importa cuántos años vivas, no importa cuántos años te toque estar en este mundo, tienes la certeza de que cuando llegue el momento de tu partida, ese momento será el momento que Dios ha determinado porque tú sabes que Dios te ama. Él no te llevará antes de tiempo. Él no te llevará antes de que cumplas tu propósito. Él no te llevará por arbitrariedad o porque te castigue. No, de ninguna manera. Cuando el Señor determine que es tu momento, tú tienes la certeza y tienes la confianza de que cuando llegue ese momento estarás con Dios. ¿Por qué sientes esa seguridad? ¿Por qué tienes esa confianza en que nada terrible te espera después de la muerte? Porque sabes que Dios te ama. El amor de Dios se ha perfeccionado en tu corazón y te da esa confianza. Ahora surge la duda, surge la incertidumbre de cómo viviste. Dices, pero pastor, pero la Biblia dice que habrá un juicio. Y entonces no solamente es el amor de Dios por mí, no solamente que yo crea en Jesús, Dios va a presentar un juicio y va a presentar mis evidencias y va a presentar mis actitudes y mis comportamientos y mis pensamientos y los sentimientos que yo tuve, los va a presentar en el día del juicio, porque serán abiertos los libros, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, será abiertos los libros de mi vida y mi vida será mostrada ahí delante de Dios y Dios va a hablar acerca de lo que yo hice en vida. Entonces, si aunque Dios me ama, pero yo fui una mala persona, yo fui un pecador, yo fui alguien perverso, que iba a la iglesia cuando quería, que leía la Biblia cuando quería, que no oraba lo suficiente, que no me arrepentía lo suficiente, entonces, porque el pecado estaba sobre mí, entonces estoy sentenciado a un juicio. Eso es precisamente lo que tenemos que entender. Porque mucha gente piensa que la actitud que ahora vive, con la actitud con la que ahora vive y el pensamiento que ahora tiene, en el momento del juicio los pondrá en evidencia y serán condenados. La Biblia dice claramente que habrá un juicio, por supuesto, de hecho, habrá dos juicios. El juicio de nuestro Señor Jesucristo y el juicio del gran trono blanco. Son dos momentos, bueno, otro día te explico eso, pero te vas a presentar delante de Dios y Él va a juzgar tu existencia. Entonces, a ver, pastor, ya me hice bolas. Entonces, tengo que vivir con confianza acerca de la eternidad porque Dios me ha amado, pero también tengo que vivir con miedo porque sé que habrá un juicio que va a juzgar mis acciones. ¿Cómo vivo, pastor? O vivo con confianza o vivo con la incertidumbre de cómo me va a ir en el juicio. ¿Qué tal que si no paso el examen? ¿Qué tal que si al momento de la evaluación Dios me descalifica y me dice que yo estoy reprobado por causa de que soy un pecador y entonces me toca el infierno? Precisamente eso es lo que tenemos que entender. Porque si lees lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 17, que es el versículo que estamos leyendo, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuándo es que debemos de tener la confianza? En el día del juicio. ¿Por qué debemos de tener esa confianza? Porque Dios nos amó.
Pero ¿y las cosas que hicimos? Porque conozco a muchos cristianos que aman a Dios con todo su corazón, que tienen una pasión entregada por Dios, tienen una devoción hacia las cosas espirituales, tienen una devoción por las cosas de Cristo, por la Biblia, por orar, por congregarse, por hacer lo que tienen que hacer, y resulta que todavía pecan o cometen pecado. Y entonces pareciera que el amor no ha tenido un efecto de completo cambio en estas personas porque siguen viviendo de acuerdo a su vieja naturaleza. Y entonces decimos, entonces está en pecado, está mal, se está equivocando, está haciendo las cosas terribles. Seguramente en el día del juicio, aunque Dios lo ama tanto, seguramente se va al infierno, porque en el día del juicio Dios determinará quiénes estarán una eternidad con Él y quiénes se irán al infierno, lejos de Él. Por eso Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí y serán echados al lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere y los dientes crujen por la eternidad. Y entonces nos preguntamos o pensamos si en el día del juicio seremos justificados o no. Si hoy en esta vida, no vivimos conforme a su santidad, sino que vivimos conforme al pecado. Y entonces viene la segunda parte del versículo. Dice, vuelvo a leer todo el versículo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor de Dios se va a perfeccionar en ti, de manera que a ti no te quepa la menor duda de que Dios te ama. ¿Para qué? Para que en el día del juicio tengas confianza. Y entonces, en este mundo, vea lo que dice el apóstol Juan. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra vez. Pues como Él es, ¿como quién? Como Jesús. ¿Quién es el que vino a la tierra? Jesús. ¿Quién hizo la manifestación? ¿O quién hizo la manifestación? Sí, la manifestación de Dios en la tierra, Jesús. ¿Quién mostró a Dios en la tierra? Jesús. Jesús nos enseñó que se puede vivir sin pecado. Y dice Juan con claridad, pues como Él es decir, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y creo que es aquí donde nos damos de topes y decimos, no, yo no soy como Jesús, yo no soy como Cristo, yo no puedo actuar como Cristo, yo no puedo ser como Él, todavía me enojo, todavía me salen palabrotas, todavía tengo adicciones, todavía tengo pasiones en mi corazón. Los hombres podrán decir, todavía veo una mujer y la volteo a ver 2 veces para ver cómo está su cuerpo, para ver cómo es su rostro. Las mujeres dirán, todavía me gusta el chisme, todavía me gusta criticar a las que no están, hablar de las personas. Y entonces podrás sentir en tu corazón que no eres como Jesús. Pero Juan dice que sí, que somos como Él, en este mundo. En medio de todas las tentaciones y de todos los deseos y de todas las adicciones que nos rodean y de toda la maldad de este mundo, dice que somos como Jesús. Y ustedes pudieran pensar y decir, no, pastor, yo no puedo decir que soy como Jesús. No soy como Jesús, soy un pecador, todavía fallo, todavía me equivoco, todavía blasfemo, todavía caigo en las tentaciones, todavía cometo pecado. Y pudieras pensar y pudieras creer que no eres como Jesús, que es imposible ser como Jesús. Porque todavía decimos, yo he escuchado cristianos que dicen, sí, pero Jesús era el Hijo de Dios, por eso era santo, por eso no cometía pecado, por eso era buena gente, por eso amaba a su prójimo, por eso no dijo nada cuando lo estaban crucificando. Y entonces nos cuesta trabajo ser como Jesús porque todavía queremos o pensamos que no se puede ser como Jesús. Que no se puede vivir como Jesús vivió en la tierra, que no podemos vivir con corazón dispuesto, con una alegría, con felicidad, siendo generosos, no pensando en nosotros mismos, sino pensando en los demás, no considerándonos a nosotros como superiores y que no nos ofendan las palabras de otros, sino que tratamos de ponerle el pie en la cabeza al que se deje y seguir avanzando porque de esto se trata. Esta selva salvaje es la ley de la más fuerte. ¿Creemos que así tiene que funcionar el mundo?
creemos que así tenemos que vivir. Yo he escuchado cristianos que dicen, sí, yo soy manso, pero no menso. La Biblia no dice eso. Y es una forma de menospreciar y menospreciar la actitud de Jesús cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, sí soy manso, pero no menso. Entonces, ¿qué significa? ¿Que Jesús, además de manso, fue menso? Claro que no, por supuesto que no. Entonces, usamos frases, usamos teologías raras, usamos textos que quién sabe dónde sacamos, creo que de Paulo Coelho o de algún motivador de radio, no sé de dónde escuchamos frases que parecen espirituales o que parecen bíblicas o que parecen cristianas y las usamos como si fueran frases de Dios, porque tratamos de justificar el que estamos fallando, el que no somos como Jesús. Aquí lo que dice el apóstol Juan es que somos como Él. No dice seremos. No dice seremos como Jesús lo fue aquí en la tierra o como Jesús es, así seremos nosotros algún día cuando llegue el juicio, cuando venga nuestra redención, cuando aparezca un ángel del cielo y nos toque con una varita mágica como si fuera una hada madrina y entonces seamos transformados. Entonces, en ese momento seremos como Jesús. Mientras no, mientras hay pecado, hay maldad, hay deseos en mi corazón que me impiden ser como Jesús, hay cosas que no puedo cambiar. Si yo he escuchado frases de cristianos que dicen, si Dios quisiera cambiarme, ya me hubiera cambiado. Si Dios quisiera que fuera diferente, Él ya hubiera obrado en mi vida un milagro y me hubiera hecho diferente. He escuchado esas frases de verdad y lo he escuchado de gente que cree en Jesús, gente que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero nos justificamos para seguir siendo como somos, porque no estamos dispuestos a ser como Jesús, a poner la otra mejilla, a que nos arranquen la barba, a que nos escupan en la cara, a que se burlen de nosotros, a que nos llamen locos, a que nos injurien, a que nos difamen, a que nos persigan. No estamos dispuestos a eso. Y como no estamos dispuestos a sufrir o a tener un sufrimiento en nuestra carne, a que nuestros sentimientos sean lastimados, pues no estamos dispuestos a seguir a Jesús o ser como Él. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan dice que somos como Él? Dice, pues como Él es, hablando de Jesús, como Él es, y ahora recordemos que esta carta fue escrita ya una vez que Jesús estaba en el cielo. Jesús ya está en el cielo, ya fue glorificado, ya se levantó de los muertos, ya venció la muerte, venció el pecado. Ahora Jesús está en la gloria de Dios y dice Juan, como Él es. No dice, como Él fue en la tierra, nosotros seremos. Dice, como Él es, ahorita que está a la diestra del Padre, ahí donde está en su trono de gloria, en su santidad, revestido de grandeza, de pureza y de magnificencia y de gloria, así como Él es, dice, somos nosotros en este mundo. Nosotros deberíamos de reflejar ahora a nuestro Señor Jesús. Y entiendo que nos cueste trabajo, entiendo que sea difícil, entiendo que no sea sencillo te poner la otra mejilla cuando alguien te ofende, entiendo que no sea sencillo tragar gordo cuando te sientes mal por las palabras hirientes y las ofensas de aquel que te lastima, entiendo que esperas una retribución de tu esfuerzo, es decir, esperas que tu esfuerzo lo miren los demás, lo observen los demás y te lo reconozcan, por lo menos que te lo aplaudan. Ya ni siquiera que te den una recompensa por tu esfuerzo, sino que por lo menos te digan gracias. Y cuando nadie te da gracias, sé que tienes que tragar amargo y que te duele tu estómago y que a veces quisieras pedirle o cobrarle a aquel que te debe, pero en tu corazón sabes que no tienes que ir a cobrar lo que se te debe, porque dice la Biblia que el que presta, presta a Dios, y no quisieras ir a cobrar, y sin embargo dentro de ti sabes que necesitas ese dinero y tienes que hacerlo, y nos cuesta trabajo perdonar las ofensas, perdonar el pasado, dejar el pasado en el pasado, nos cuesta mucho trabajo. Y entonces, ¿cómo podríamos ser como Jesús en este mundo? Parece una burla de parte de Juan decir que nosotros somos como Jesús, que estamos como Él, que somos como Él y que el Señor se manifiesta a través de nosotros. Que es imposible eso, que eso no puede suceder, que es una fantasía que el pastor Axa se inventó y Juan hace casi 2000 años también se lo inventó, y entonces que es imposible ser como Jesús es. La verdad es que esa es la razón porque en Antioquía, en la iglesia del primer siglo, se les llamó cristianos a los cristianos,
porque eran como Jesús. Entonces no es imposible ser como Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo, ¿dónde les dije? 1 Corintios, capítulo 11, si ustedes leen, capítulo 11, versículo 1. Si no tienes tu Biblia a la mano, no te preocupes. Yo te voy a dejar aquí en el mensaje, van a estar las notas, o las citas, perdón. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Si no tienes la Biblia en la mano, no te entretengas tratando de conseguirla, pero escucha lo que yo te estoy diciendo. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Es Pablo el que está hablando, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra vez. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, imítenme, cópienme, hagan lo que yo hago, porque yo soy un imitador de Cristo. ¿Qué es lo que leímos en Juan? En Juan leímos que somos como Jesús es, en este mundo. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que sí es posible ser como Jesús. Pablo dice, imítenme a mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Jesús. Ahora, imitar, cuando dice Pablo, imítenme a mí, imitar es hacer lo que el otro hace. Somos seres que aprendemos por imitación. Ya se los he enseñado otras veces. El niño aprende a hablar porque imita los sonidos. Aprende a comer porque imita a los adultos cuando come. Si tú lo dejas solito, queriendo comer cuando es un bebé, se va a dar unas embarradas, pero si tú le vas enseñando y le vas diciendo cómo, y el niño también ve que la familia come delante de él va aprendiendo y empieza a imitar, empieza a controlar sus movimientos, que antes eran toscos, ahora empieza a tener un movimiento más fino, de manera que logra meter la cuchara en su boca. ¿Por qué lo hace? Por imitación. ¿Cómo aprendemos a cantar? Por imitación. ¿Cómo aprendemos a tocar un instrumento? Por imitación. ¿Cómo aprendiste tu oficio? El oficio que ahora tienes, ¿cómo lo aprendiste? Por imitación. Imitaste a alguien. Hiciste lo que esa persona hacía, tú lo reprodujiste, tú lo imitaste y entonces hiciste lo mismo que el otro y aprendiste el oficio. Aprendiste a trabajar por causa de imitar. Aprendiste a sumar, a restar, a dividir por imitación. Después tu razonamiento lógico, matemático empezó a explicarse y a entender cómo es que funcionan las matemáticas. Pero mientras por imitación, ¿cómo te aprendiste las tablas de multiplicar? 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Cantadito. Nos las aprendimos cantaditas. Porque era imitar. No entendíamos por qué era 2 por 4, 8, pero sabíamos que 2 por 4 era 8. ¿Por qué? No sabemos. Pero así dice la canción, 2 por 4, 8. Y entonces imitamos lo que vemos, imitamos todo lo que hacemos, imitamos lo que practicamos, incluso imitamos nuestro pensamiento. Alguien dice, es que yo tengo un pensamiento liberal que no está sujeto a este sistema podrido. No, y estás imitando a alguien. Estás imitando a alguien. Y entonces el apóstol Pablo dice, imítanme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. El ejemplo que tenemos para seguir no es Pablo, es Cristo. El ejemplo que tenemos para actuar y comportarnos y ser es Cristo, no Pablo. Y entonces de repente nos encontramos en ese pensamiento o en esa idea de que no podemos ser como Jesús, no podemos ser como Cristo porque es difícil, porque nos cuesta trabajo. Pero no es que cueste trabajo, es que no queremos imitarlo. Porque cuando imitas, es a través de la imitación que vas aprendiendo y es a través de las generaciones de creyentes, así como primero fueron los apóstoles y el mismo Pablo, después Pablo preparó a Timoteo y Timoteo tuvo que buscar a hombres fieles que también enseñaran a otros y así por generaciones. Y hoy lo que sabemos acerca de Cristo y hoy lo que sabemos acerca de Jesús es por imitación. Estamos imitando nuestra fe a alguien, no estamos copiándosela a alguien.
cómo cantamos en la iglesia, cómo oramos, cómo leemos la Biblia, cómo predicamos incluso. Les soy honesto, por muchos años yo traté de imitar, ya siendo pastor, traté de imitar a diferentes predicadores que conocí, predicadores conocidos, predicadores famosos. Me gustaba la manera como ellos enseñaban, me gustaba la audiencia que ellos tenían, y entonces yo trataba de imitarlos a ellos, muchos de ellos, y traté de imitar la manera en cómo ellos predicaban, porque yo no había encontrado mi manera de predicar, no había descubierto mi manera de enseñar. A hoy creo que esta manera de enseñar es mi manera personal, por eso a algunos no les gusta o a algunos no les parece, pero es la manera en que yo enseño. Y esta manera en que yo enseño la fui desarrollando de manera personal. Por supuesto, estoy seguro que tiene un poquito de aquel, un poquito del otro, un poquito de aquel apóstol de Argentina, un poquito de aquel apóstol de Costa Rica, un poco de aquel pastor de España, un poco de aquel pastor de Estados Unidos, de este predicador muy famoso, o de este otro que no es tan famoso pero que es muy divertido, o aquel que es muy aburrido, muy gritón. En fin, sé que tengo un poquito de todos ellos porque los imité. A final de cuentas aprendí de ellos, aprendí de lo que ellos hacían, incluso del pastor de la iglesia a la que yo pertenecía. Estoy seguro que también hay cosas de él y de aquellos que he tenido yo oportunidad de acercarme para aprender. Estoy seguro que algo tengo de todos ellos, pero poco a poco he ido definiendo mi persona. Y esto es precisamente lo que pasa con la imitación. Cuando tú dejas de ver al que te está dejando el ejemplo, cuando tú tienes a alguien que te precede en la fe, alguien que te empezó a hablar de Cristo, alguien que te empezó a enseñar, una iglesia a la que te empezaste a congregar. Cuando tú empezaste a congregarte, pues empezaste a imitar lo que veías, cómo cantaban alabanzas, cómo oraban, cómo leían la Biblia, cómo cargaban la Biblia bajo el brazo. Si aquel hermano traía una Biblia Thompson, pues tú dijiste yo quiero una Thompson, o aquel que traía con concordancia, tú quisiste una. Si tenía el canto dorado, tú querías esa. En fin, empezamos a imitar lo que vemos, empezamos a imitar lo que estaba en nuestro entorno. Ahora, ¿eso es malo? No, no es malo, así aprendemos. Así aprendemos, y hasta que tengamos la madurez y hasta que tengamos la capacidad podemos tomar de todos lo bueno y retenerlo. Así es que iremos aprendiendo de todos aquellos que nos rodean. Por eso Pablo dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. Yo he aprendido de muchos, y otras cosas que he visto en algunos predicadores que a lo mejor prediqué su manera de estudiar la Biblia y de explicarla. Yo aprendí eso, me gustó, lo imito, pero a lo mejor no me gusta su manera de gritar. Y yo digo, no me gusta cómo grita, esa parte no la quiero imitar, y entonces simplemente haces a un lado lo que no te edifica. Pero aprendemos por imitación. ¿Qué pasa cuando, como ese juego, ¿te acuerdas? Ese juego de lo que hace la mano hace el atrás. ¿Se acuerdan? Lo que hace la mano hace el de atrás. Entonces, el que va adelante empieza a levantar la mano. Y si tú me ves, empiezas a levantar la mano y haces lo que yo estoy haciendo. Y de repente levantamos la otra y estamos con las dos. Y una para un lado y otra para el otro. Y ahí estás imitando. Y el que está hasta el frente dirigiendo empieza a hacer los movimientos. Y el que está en segundo lugar hace lo que está haciendo el de adelante. Y el tercero y el cuatro y así, de acuerdo a cómo vaya avanzando la fila. Pero llega el momento en que si pierdes de vista lo que está haciendo el que está delante de ti, no imitas, improvisas. Y entonces muchas veces en el cristianismo dejamos de imitar a aquellos que eran una escuela, que eran un fundamento, que tenían los principios y las connotaciones históricas y espirituales para que nosotros viviéramos y hiciéramos lo que ellos habían enseñado para imitarlo. Entonces, dejamos de verlos, dejamos de oír lo que hacían, dejamos de entender lo que hacían y empezamos a improvisar. Y eso es lo que le ha pasado a muchas generaciones de cristianos, donde hemos empezado a improvisar. Ya no imitamos, ya no tenemos un ejemplo a seguir, ya no tenemos maestros a quien imitar, y entonces como ya no tenemos a quien imitar que nos refleje a Cristo, entonces empezamos a improvisar. Y empezamos a crear doctrinas, y empezamos a crear teologías, y empezamos a crear ideas que son improvisación, porque dejamos de ver el manual, dejamos de ver la esencia, dejamos de ver el principio de aquello que debería de ser en nuestras vidas. Porque ya no imitábamos, sino que ahora improvisábamos.
Y entonces en esta improvisación empezamos a ponerle de nuestra cosecha. Cuando dejas de ver a aquel que te guía, empiezas a improvisar. Y entonces muchas veces no nos consideramos verdaderos cristianos, o no nos consideramos buenos seguidores de Cristo, y no somos como Él es, como dice Juan, somos como Él es, como Él en medio de este mundo. Otra vez les vuelvo a leer, perdón, se me perdió aquí el texto, pero podemos leer lo que dice Juan, cuando dice: en esto se ha perfeccionado el amor de Dios, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces ya no somos como Jesús es. Y no somos como Jesús es porque dejamos de verlo, porque dejamos de ver a aquel que estaba siendo ejemplo para nosotros, como Pablo fue ejemplo para los hermanos en Corinto, que les dijo: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dejamos de ver a aquel que era un ejemplo, y entonces empezamos a improvisar. Y entonces ya no somos como Jesús, ahora somos como nuestra ocurrencia nos dé. Entonces decimos: sí, sé que poner la mejilla, pero no siempre. Depende de qué se trate. No pongas la mejilla siempre, de acuerdo a lo que se trate, de acuerdo sea la circunstancia, ya veremos si la ponemos o no. Y veremos si la ponemos todavía, porque quién sabe si pongamos de primera, quién sabe si nos dejemos que nos den el primer golpe. O perdonaré, pero perdonaré solamente a aquellos que se lo merezcan, o aquellos que el Señor me indique, o en fin, o seré generoso con aquellos que yo sienta que debo darlo. ¿Sabe? Algunas veces alguien me dijo: pues yo daré el diezmo cuando lo sienta dar. Y yo dije: pues nunca lo vas a sentir, porque no es un acto de sentimientos. La fe no es un sentimiento. Y ahorita te explico por qué. No te ofendas por esto que digo, pero espero que lo entiendas, y espero de corazón que puedas recibir este mensaje. Y mire que apenas estamos empezando y ya se me acabó el tiempo. Pero quiero concluir esta primera parte con esto. Quiero que te quedes con esto. Nosotros somos como Jesús y andamos en este mundo como Él anduvo en este mundo. Deberíamos de actuar y deberíamos de ser como Jesús es. ¿Por qué nos cuesta trabajo ser como Jesús? Porque no nos cuesta trabajo imitar. A veces consideramos que aquel que nos está dando ejemplo, tu pastor, por ejemplo, algún líder, el líder de alabanza, el maestro de niños, o tu vecino que es cristiano, o a alguien que conoces, y consideras que el testimonio que te está dando no es un buen ejemplo, y entonces ya no quieres seguir a esa persona, ya no quieres imitar a esa persona, ya no quieres que los cristianos te hablen porque consideras que el ejemplo que te dan no es un buen ejemplo. Y entonces empezamos a dejar de imitar y empezamos a improvisar. En la fe cristiana no hay improvisación. No se trata de improvisar la fe. No se trata de ver qué se me ocurre para la siguiente semana, si leo o no leo la Biblia, o si tengo que leerla de cabeza para que tenga más inspiración, o si tengo que orar parado de manos a ver si tengo respuesta de parte de Dios, o si me voy de rodillas al templo para ver si Dios me escucha. La fe cristiana, la fe en Dios, la fe en Jesús, no es por improvisación, es por imitación. Nosotros imitamos a aquellos que tienen una fe firme, aquellos que tienen una fe sólida, aquellos que confían en Dios y creen en Dios, a ellos imitamos. Aquellos que al paso de los años han dado testimonio de su fe en Jesús, han dado testimonio de su amor por Dios. Quizás tengan todavía defectos, quizás tengamos todavía defectos, y me incluyo porque yo también soy un pastor y yo también estoy al frente de una iglesia, y estoy seguro que muchos en la congregación buscan imitar mis pasos, y estoy seguro que también que hay cosas que no vale la pena imitar en mí, hay cosas que vale la pena evitar de mí, pero hago un esfuerzo porque mi esfuerzo es imitar a Jesús. No estoy diciendo: no me miras a mí, mira a Dios, no me mires a mí, mira a Jesús. No te estoy diciendo eso. Me hago responsable de ese trabajo que a mí me corresponde, que es imitar a Cristo, para que tú me imites a mí. Pero si tú me evitas a mí y no haces una imitación de lo que yo hago, entonces tú lo que vas a empezar a hacer es empezar a improvisar.
y vas a empezar a improvisar tu relación con Dios, vas a empezar a improvisar tu tiempo de lectura bíblica, vas a empezar a improvisar tu devoción hacia Dios, tus alabanzas, el conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Tomarás fragmentos de aquí, fragmentos de allá, escucharás a 10,000 predicadores, a 10,000 oradores en el mundo, que hay muchísimos en el internet y muchos de ellos son muy buenos predicadores. Pero empezarás a improvisar porque ya no quieres imitar. Y entonces cuando dejamos de imitar a aquel que está puesto delante de nosotros para ser ejemplo y empezamos a improvisar por nuestra cuenta, vamos a empezar a caer en el error de la doctrina falsa, de los mandamientos errados, de las reglas impuestas, y vas a empezar a tener una vida, lejos de tener una relación con Dios, vas a tener una vida de relajación hacia Dios. Porque irás ajustando, irás tomando de lo que te convenga, irás tomando de esta religión, irás tomando de aquel predicador, irás tomando de aquella iglesia, irás tomando de aquella doctrina, jalarás de aquí, jalarás de allá, porque te conviene hacer una mezcla rara de cosas que se ajustan a tu conveniencia, porque no queremos imitar a Jesús. Y no estoy diciendo que todas esas doctrinas estén equivocadas, ni estoy diciendo que todos esos predicadores están equivocados y yo soy el único que tiene la razón o el único que tiene la verdad. No, no estoy diciendo eso. Pero es en el contexto de todo lo que te he enseñado. Recordarás que alguna vez te dije que puedes escuchar al predicador que tú quieras. Pero aquel que es tu maestro, aquel que fue asignado para enseñarte, aquel que fue asignado para tu crecimiento y tu fortaleza espiritual, es al que debes de escuchar. Porque el conocimiento, la revelación y el entendimiento que Dios quiere darte será por medio de aquel que Dios designó para que lo imitaras, no para que improvisaras, sino para que lo imitaras y tomaras de él el aprendizaje, la enseñanza, el conocimiento que viene de Jesús. Ese es el trabajo dentro de la iglesia. Y nos cuesta trabajo ser como Jesús porque no queremos imitarlo, porque creemos que es imposible, porque creemos que es inalcanzable, porque creemos que era el Hijo de Dios de manera divina y eterna y gloriosa y poderosa, estuvo aquí en la tierra. Recordemos que Jesús vino en carne y sangre para darnos ejemplo, para darnos testimonio del camino que nosotros deberíamos de seguir, de las huellas que el Maestro nos marcó y nos indicó por las cuales deberíamos de andar para que nosotros pudiéramos, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4 versículo 17, en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 17 dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y podamos creer en las palabras de Pablo, cuando dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y no es la única vez que Pablo lo dice muchas veces, imítenme a mí, imítenme a mí, imítenme a mí, imítenme a mí. Imitar es hacer lo que ves. Así es como aprendiste a hablar, así es como aprendiste a cantar, así es como aprendiste a usar un celular, así es como aprendiste a usar una computadora, por imitación. No, yo pagué un supercurso, imitaste a aquel que te enseñó. Aquel te dio la enseñanza, te dio los pasos, 1, 2, 3, préndelo así, conéctalo así, usa esta tecla para esto, usa esta en la otra, tu celular puede hacer esto, aquí, pero a final de cuentas imitaste la enseñanza que se te dio. No puedo yo decir que soy un pastor autosuficiente, donde la única revelación y el único entendimiento que tengo es el que viene de Dios. He escuchado a tantos predicadores que dicen eso, y no hay más falsedad que esa. Porque si alguien no te enseñó, si alguien que conocía a Jesús, que aprendió de otro, que supo de otro, que recibió de otro, entonces solamente estoy improvisando y me estoy inventando algo nuevo, creyendo que estoy descubriendo el hilo rojo de la revelación y del entendimiento de la palabra, pero en realidad estoy cayendo en el grave error doctrinal de querer ser independiente de aquellos que me quieren enseñar. La fe cristiana es a través de la imitación. Aprendemos lo que imitamos de otros. Yo te puedo decir que no estoy hablando de algo que me improvisé, que me salió a mí como revelación. No, lo he aprendido de la lectura, lo he aprendido de leer a otros, de leer la misma Biblia, de leer manuales, de leer libros, de ver videos, de escuchar a otros predicadores que han ido desarrollando lo que ahora yo te confieso y lo que ahora yo te comparto.
pero tengo un maestro espiritual, tengo un padre espiritual, tengo un guía espiritual, que es de donde tomamos la esencia de lo que estamos aprendiendo y la esencia de lo que estamos enseñando. Pero creer que puedo ser independiente, he escuchado a muchos cristianos que dicen, yo no necesito congregarme porque Dios está en todas partes. Sí, lamentablemente, si tú dejas de congregarte, aunque ahora sea por internet, aunque ahora nos estamos reuniendo por internet, pero dejas de congregarte, vas a dejar de imitar y vas a caer en la improvisación. Y te vas a volver en un cristiano improvisado, que no tiene más que su propio entendimiento para poder avanzar y su propio discernimiento para poder tomar lo que le conviene y lo que le edifica. Pero el ejemplo de otros, la enseñanza de otros, el conocimiento de otros, nos permite avanzar en eso que el apóstol Juan dice que somos como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces tú puedes encontrar cristianos que no reflejan a Cristo porque en algún momento cayeron en la improvisación, y te vas a encontrar cristianos que sí reflejan a Cristo, que te hablan del amor, que te hablan de la paz, que te hablan de la sanidad, que te hablan de la bendición de Dios, porque hay entendimiento acerca de ese aprendizaje que alguien más nos dejó. Ponerte bajo la enseñanza de un maestro en la fe cristiana te va a ayudar a crecer espiritualmente. Sea tu pastor en tu congregación, sea un maestro, porque a lo mejor no te congregas en ningún lado y a lo mejor te encuentras con este canal y dices, yo estoy escuchando AXA porque me gusta la enseñanza que él está dando, estoy recibiendo revelación, estoy recibiendo libertad a mi espíritu, estoy creciendo espiritualmente, me había estancado durante muchos años y ahora estoy creciendo y seguramente esta palabra te edifica. Bueno, pues quédate en la enseñanza, pero no cuando yo te empiezo a hablar de algo que no te gusta, le cambies, porque entonces dejas de tener la enseñanza completa. El propósito es aprender el conocimiento, tener el conocimiento completo de lo que Dios te está enseñando. Y yo espero de corazón, de verdad espero de corazón que esta palabra y que esta enseñanza te edifique y te bendiga. Tengo que parar aquí. Quiero dejarte con esto. No seamos cristianos improvisados, seamos imitadores. Imitemos a nuestros maestros en la fe, imitemos a aquellos que tienen una fe genuina y una fe verdadera en nuestro Señor Jesús, y crezcamos en el poder de la palabra de Dios. Si bien la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Precisamente es lo que leíamos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17, que somos como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo espero, de verdad, y quisiera con todo mi corazón, que esta serie de enseñanzas no te las pierdas. Apenas estamos empezando, apenas vamos agarrando vuelo, apenas estamos poniendo la introducción de esta enseñanza, y yo espero de corazón, de verdad espero que sea de bendición. Así es que no te pierdas los próximos martes. Hoy solamente es el principio. Me quedo en este primer punto acerca de ser imitadores, que somos como Jesús, y si Jesús fue justo, y si Jesús fue sin pecado, así podemos ser nosotros, en este mundo, en medio de todo lo que está pasando, en medio de toda tentación, de toda oferta, de toda propuesta, de toda sensación y emoción que te mueva, podemos vivir sin pecado. No de manera religiosa, no porque en tu iglesia te prohíben que hagas esto o aquello, sino porque hay una certeza en tu corazón de quién eres en Jesús y que además eres como Él. Como lo dije Juan, no lo dije yo, no me lo inventé yo, no me lo saqué de la manga. Tú puedes ser como Jesús. Y ese es el propósito de aprender, de conocer la Biblia, de que te congregues, de que tengas un maestro en la palabra, que tengas un pastor que te enseñe, que cuide de ti, que ministre la enseñanza en tu corazón. Por eso es necesario, por eso hoy nos congregamos. Hubiera sido muy fácil para muchos pastores decir, bueno, los templos están cerrados, yo me voy de vacaciones, ahí se quedan. Y los pastores nos hubiéramos desentendido de la iglesia. Pero muchos pastores, muchos predicadores, muchos hermanos han tomado la batuta
para abrir un micrófono, a lo mejor nunca lo habían hecho, para tomar su celular, para tomar una computadora, grabar un video y mandar un mensaje en redes sociales para que mucha gente escuche el mensaje. Hubiera sido muy fácil decir, bueno, nos podemos congregar, los templos están cerrados, el diablo metió su cuchara, y deslindarse de la responsabilidad de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús. Muchos lo hubieran hecho, y quizás no dudo que alguno lo haya hecho. Pero aquí estamos, hay muchos pastores que hemos tomado la decisión de seguir compartiendo el mensaje de Jesús, de seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, porque lo que queremos es que crezcas y que seas más como Jesús. Y nosotros, yo no pretendo ser ya un cristiano glorificado, sé que todavía hay muchas cosas que mejorar en mi vida, pero precisamente me esfuerzo sin dudar, sin menguar en mis fuerzas, sin retroceder. Me esfuerzo en cada día ser más como Jesús, entender más sus mandamientos, entender el estilo de vida que Él llevó y cómo es que Él pudo vivir sin pecado en este mundo. Y yo quiero vivir así. Yo quiero hacer eso, yo quiero tener ese estilo de vida que Jesús nos mostró, porque Jesús no vino a establecer un tipo de religión, o no vino a formar un tipo de religión, o un grupo religioso, o a decir esta es la iglesia buena y esta es la iglesia mala. Jesús vino a establecer un camino que nos llevara a una relación con el Padre, y esta relación con el Padre fuera en la santidad que nos permite estar cerca de Él. No de manera religiosa, no porque te ponga reglas y te diga, no hagas esto, no hagas aquello, viste de esta manera, peínate de esta forma, no hagas aquí, no hagas allá, no te pintes, sí píntate, las orejas descubiertas, el freco, no, en fin, una cantidad de reglas que finalmente en la primera oportunidad que tengas mientras yo no te vea, dejarás de hacerlo. No se trata de eso. Se trata de creerle a Jesús, se trata de creer lo que Él hizo, se trata de tomar la victoria que Él nos dio, esa que leímos al principio en 2 Corintios 5:21, que no habiendo pecado en Él, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia en Cristo Jesús. La justicia de Dios en Cristo Jesús en esta tierra. Así es que no es que estemos improvisando, no es un mensaje ahí de un mensaje light, a ver si te gusta, a ver si no te gusta. No estamos buscando seguidores, pero espero que puedas oír este mensaje completo, puedas repetir el mensaje las veces que sea necesario y podamos entender que nosotros estamos aquí para imitar a Jesús. Imitar. Tenemos que imitar, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo, pensar como Él pensó, desear las cosas que Él deseó, vivir como Él actuar como Él actuó y hablar como Él lo hizo. Para eso estamos aquí, para imitarlo. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, y nos cuesta trabajo porque no hemos entendido por qué tenemos que hacerlo. Y cómo es que podemos vencer ese yugo del pecado que nos ata y nos detiene y nos impide que vivamos para Él. Así es que yo espero de corazón que esta palabra te edifique, te bendiga. Mi consejo sería vuelve al principio, escúchalo completo las veces que sea necesario, y si crees que es de bendición este mensaje y esta serie de enseñanzas que estamos empezando el día de hoy, de que nosotros no somos pecado, somos justicia. Nosotros no somos pecado, somos justicia. La justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Así es que si te gusta esta serie, si este mensaje te gustó y crees que es de edificación y de bendición para tu vida, pues compártelo con otros, ahí compártelo por mensaje, compártelo en tu muro, mándalo por WhatsApp, haz que otras personas lo escuchen para que sean bendecidos. Saludos a todos aquellos que ya pasaron por aquí y nos dejaron su me gusta o nos dejaron su me encanta. Gracias a David, a Gilberto Borneo, a Arturo García, a Manuel Ortega, mi cuñado, a Cecilia Calva, mi esposa, por ahí también nos lo dejó Macrina Morales, hermana Macri, un abrazo bien fuerte, Dios le bendiga, a Giselle, mi sobrina, gracias Giselle, hasta saludos nos dejó, y a Josué, mi hijo también. Espero que cada uno de ustedes sea bendecido, sea edificado y que la palabra de Dios. Por aquí anda llegando Alberto, que tiene transmisión hoy también en vivo. Alberto, un abrazo, mi hermano, Dios te bendiga. Que también tiene su transmisión de la iglesia, de la comunidad horizontal, ahí en Iguala Guerrero.
que también tiene transmisión, y andamos haciendo maravillas para que todos ustedes sean edificados. Entonces, recuerda esto, quédate con esto esta noche. Apenas estamos empezando esta serie. Espero que te bendiga. Las semanas que vienen estaré hablando más. Apenas nos quedamos casi en el punto número 1. ¿Cuántas semanas nos lleve? No lo sé. Me gustaría que todos los que tomaran estas enseñanzas, poderles dar un diploma de haber concluido esta serie de enseñanzas, que más bien parece un seminario de varios días, pero espero que sea edificación. Así es que quédate con esto. Nosotros somos imitadores de Cristo, no somos improvisadores. No andamos improvisando la fe, no andamos improvisando la doctrina, no andamos improvisando los hábitos y el comportamiento cristiano. Somos imitadores de Cristo. Así es que lo dijo Pablo, no lo dije yo. Pablo dijo, imitadme a mí, que soy imitador de Cristo. Así es que yo me atrevo a decir, imítame a mí, que yo estoy buscando ser un imitador de Cristo. Así es que, mi querido hermano, mi querido amigo, amigas, hermanas, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Te invito a que nos escuches el próximo sábado en Vida de Fe y Café. Tendremos un invitado por ahí también. Ya estamos terminando la primera temporada de Vida de Fe y Café. Y el domingo aquí tenemos reunión en vivo. Así es que, si esta es la primera vez que escuchas un mensaje como este y te gustaría ser un imitador de Cristo, haz conmigo esta oración. Ahí cierra tus ojos donde estás y agradécele a Dios y dile a Jesús: Señor, yo quiero ser un imitador tuyo. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero estar contigo, Señor. Que tú hables a mi vida y que tú llenes mi corazón. Dile a Jesús: perdona mis ofensas y ven a mi corazón. Ven a mi vida. Me arrepiento de ser un improvisador de la vida. Quiero ser un imitador tuyo. Ven y gobierna en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo espero de todo corazón que... llegué tarde, pastor, pero lo voy a ver por medio de YouTube. Claro que sí. De hecho, aquí se queda, Irma, aquí se queda el mensaje en Facebook. No lo borramos. Solamente tarda unos segundos, creo que 1 o 2 minutos a lo mucho, en lo que el mensaje o el video se reconstruye en Facebook. Creo que tiene ahí un algoritmo Facebook que verifica que no estemos incitando al odio, cosas así por el estilo. Y después de que pasa ese algoritmo por el video, unos segundos, 30, 40 segundos, 1 minuto quizás, ya después el video se queda aquí en Facebook y aquí mismo lo puedes oír. A YouTube tardamos todavía en subirlo un poquito más, pero Irma, aquí se queda el mensaje para que lo escuches. Vale la pena que lo oigas y vale la pena que escuches la serie que estamos empezando el día de hoy, porque hablaremos precisamente de cómo somos como Jesús en este mundo. Así lo dice Juan, el apóstol Juan. Así es que somos como Jesús y así lo somos en este mundo. Irma, no te preocupes, aquí se va a quedar el mensaje y después claro, lo estaremos subiendo a YouTube. Mis queridos hermanos, me tengo que despedir. Ya me pasé, ya es un ratito, ya es más de 1 hora. Los martes son de 1 hora. Sí, Macrina, te recomiendo que lo escuches. Vale la pena que lo escuches. Apenas es el punto número 1. O sea, no di el mensaje, todavía no di toda la enseñanza de este tema. Apenas estamos empezando. Así es que, pero vale la pena que lo escuches para que vayan siguiendo el hilo de todo lo que estamos diciendo, para que conforme vayamos avanzando y llegamos a la joya, a la perla de esta enseñanza, que espero poderles compartir esa joya que he recibido de parte del Señor, y podamos llegar a ese punto, pues podamos gozarnos todos, porque entendemos finalmente por qué somos la justicia de Dios. ¿Por qué Jesús se hizo pecado sin pecar? ¿Por qué estamos nosotros libres del yugo del pecado? ¿Y por qué podemos vivir sin pecar en este mundo? Así es que vale la pena que escuchen el mensaje completo. Regrésense al principio de este video. Denle unos segundos ahí a Facebook. Se tarda unos segundos en reestructurar el video y luego ya lo pueden acceder a él. Compártanlo con otros. Óiganlo las veces que sea necesario para que sean bendecidos. Y les garantizo, si Dios nos presta vida y si Dios nos lo permite,
Dentro de 8 días, martes, el mensaje seguirá avanzando y estaremos poniendo otro ladrillito a esta construcción que espero sea de bendición para ustedes y fortalezca su fe. Gracias, un saludo a todos, el Señor les bendiga, les amamos donde quiera que te encuentres, en donde quiera que nos estés escuchando, te amamos, te bendecimos y deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga cada día, que te provea para tu casa, que nada te falte, que el alimento diario esté sobre tu mesa, que haya provisión en tu alacena, que tus cuentas se paguen, que tengas el sustento que Dios ha planeado para ti, que no tengas deudas y si has adquirido una deuda, que tenga la solvencia para cubrirla. Que haya buena salud en tu casa, que la enfermedad no llegue hasta tu casa, que si acaso la enfermedad ha logrado llegar a algún miembro de tu familia, de la misma manera que el Señor Jesús levantaba a los enfermos, así tu oración por tu familia, por tu ser querido, levanta a esa persona que está convaleciente y veas el milagro de Dios en tu vida. Tú mismo, tu cuerpo mismo, se ha sanado a través de la oración de fe que hagas con todo corazón para que el Señor obre en tu vida. Y si tienes que salir a trabajar, si tienes que moverte en medio de esta pandemia, que el Señor te guarde, que sus ángeles acampen alrededor de ti, que tengas la protección, la seguridad que Dios puede darte y que encuentres la bendición y la paz de Dios. Que tu matrimonio sea feliz, que tus hijos sean bendecidos y los hijos de tus hijos disfruten de esta bendición con la que Dios te ha dado. Saludos. Bendiciones, saludos para ti, para toda tu familia. Gracias a todos, les amamos. Y aquí estamos, yo todavía me quedo un ratito leyendo sus comentarios. Si tienes alguna pregunta, algo que comentar, algo que haya dicho que no te pareció o te quedó alguna duda al respecto, aquí estaré. Leo tus comentarios, todos los leo. No siempre los contesto porque considero que ya al mandar los saludos desde aquí, desde el video, ya di respuesta a tus comentarios. Pero si tienes alguna duda, algo que decir, con toda confianza, aquí estamos. Dios te bendiga, un abrazo bien fuerte, la gracia y el favor de Dios sea contigo y nos vemos en el próximo video. Repite el video, te va a bendecir. Dios te bendiga, saludos y bendiciones siempre.